Chao, Marito. Seguí con ese mate que está zarpadazo. Está buenazo, ¿no? Está bueno. Cuando Sí. quiere está bueno. Iglesia Evangélica Palabra de Fe del Ministerio Luis Miravalles. La verdad estuvo bien el mate, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué mal hago yo. Palabra de Fe. La bate cola. Palabra de Fe. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Está riquísimo ese mate. Correcto. Quiere entrar en el Facebook, ¿No? ¿no? Hoy el pastor entró. Hoy el pastor entró facilísimo. Sí. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Estamos en las X46 Radio América para gran parte del país y también, bueno, en Facebook estamos en vivo. Escuchá bien los medios de comunicación, Mario. Muy buenas tardes a la querida audiencia. Por días y horarios de reunión, manda un mensaje al 093-364-685. Por pedidos de oración, 093-364-685 y también por vía WhatsApp. Pedí amistad al Facebook Ministerio Luis Miravalles. Allí encontrarás materiales y enseñanza para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalles, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas, mañana a la hora 6 de la mañana y a las 12 horas www.radiopalabradefe.com. Gracias, Mario. Bueno, ahí tenés los medios de comunicación, te podés estar comunicando y estamos también, bueno, hoy realmente con la expectativa realmente de lo que del fin de semana realmente, porque bueno, hay reuniones, tenemos esa expectativa de que lo que Dios va a hacer realmente, ¿sí? Y es importante algo, bueno, si estás ahí escuchando, y es importante que lo entiendas, ¿sí? Que la fe viene por el oír, tú tienes que estar oyendo la palabra de Dios. La radio es edificante, el Facebook también lo es, pero cuando estamos juntos allí de acuerdo, en armonía, cuando estamos allí congregando, el poder de Dios se desata, ¿sí? Bueno, hay algo que sucede cuando dos estamos de acuerdo, ¿sí? Hay poderes espirituales que allí se desatan, hay cosas que se rompen, hay ataduras que caen allí, yugos se pudren. ¿Por qué? Porque la unción se manifiesta en ese lugar. Así que bueno, la expectativa de lo que es el fin de semana, si no tenés un lugar donde congregar, allí estate orando, que Dios te muestre realmente el lugar, porque eso es importante, pues donde está tu iglesia está tu bendición, ¿verdad, Mario? Amén. Así es. Bueno, vamos a desarrollar el tema de hoy, ¿no? ¿Verdad? Hay un tema poderoso el día de hoy, un tema poderoso. Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 11. Marcos, en el capítulo 11. Y vamos a ver una situación en la cual Jesús suelta palabras de fe.
¿Y cómo? ¿Y de qué manera lo hace realmente? Marcos 11, en el capítulo 11, verso 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, Jesús allí había entrado al templo, ¿sí? Él había entrado en una entrada triunfal allí, a ese lugar, al templo, y dice que pasó allí gran parte de la tarde, pero llegó la noche. Dice, la noche estamos hablando, la noche comienza a las 6 de la tarde. Comenzando allí, dice, mirando todo alrededor y viendo que anochecía, se fue a Betania, ¿sí? Él tomó el camino a Betania, ¿sí? Y dice el verso 12 que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera. Quiere decir que Jesús volvía a Jerusalén. Fue a Betania, volvía a Jerusalén. Dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y bueno, y él entró allí en el templo. Entró en el templo, y dice que al venir a Jerusalén, entrando allí en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y todos conocemos lo que pasó allí. Jesús echa fuera allí, vuelca esas mesas, había negocios, había cosas en el templo. Él hace allí lo que realmente el Padre le habló en ese momento. Pues recuerde algo, Jesús decía lo que oía del Padre. Jesús decía lo que oía del Padre. Y en el verso 19 dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿A dónde fue? A Betania, nuevamente, ¿sí? Y pasando por la mañana, volviendo nuevamente a Jerusalén, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Qué tremendo, escuche, Jesús pasa 24 horas después allí por ese lugar y ve que esa higuera se ha secado desde las raíces. Escuche, 24 horas. Soltó Jesús una palabra a esa higuera. Fueron 7 palabras. Y esta higuera se secó a las 24 horas. Muy interesante. Quédese con eso. ¿De dónde sacó Jesús esas palabras? Juan, capítulo 14. Verso 10. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace la obra. ¿De dónde vinieron esas palabras? Del Padre. Él suelta esa palabra a esa higuera. Capítulo 8 de Juan, en el verso 26, de la mitad del verso para adelante, dice: y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El verso 28, de la mitad hacia adelante, dice: que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Capítulo 5 de Juan,
Y podemos recorrer todo el Evangelio. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Tremendo. Verso 19 del capítulo 5 de Juan. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. ¿De dónde vinieron esas palabras? Del Padre. Y me llama mucho la atención cuando comenzamos a desarrollar esta enseñanza en el verso 11 de Marcos 11. Dice que Jesús allí, después que entró a esa ciudad, en esa entrada triunfal, dice que allí pasó toda la tarde y ya parte del día, por supuesto, pero cuando anochecía se fue a Betania con los 12. ¿Y qué hizo Jesús? Dice el verso 11, habiendo mirado alrededor todas las cosas. Pero no echó fuera a los cambistas en ese momento. Él no dijo nada en ese momento. ¿Por qué no hizo nada Jesús? ¿Por qué no dijo nada? Porque no escuchó al Padre decirle a él nada. Cuando él va delante de esa higuera, escucha al Padre y suelta palabras. Recuerden, el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Interesante. Juan 15. Tremendo. Juan 15. Y quédese ahí Juan 15, márquelo y vuelva de nuevo a Marcos 11. Entonces, verso 11-20, Marcos 11-20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y aquí Jesús dice, aquí Él lo dice, el proceso de la fe. Escuche y escuche bien. Recuerde, lo que Jesús habla, no lo habla por su propia cuenta. Y escuche bien. Pero de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, escuchándolo del Padre, entre comillas, entre paréntesis, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, entre paréntesis, que escucha del Padre, lo que diga, le será hecho. ¡Wow! ¡Qué revelación! Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Por tanto, todo lo que pidas, que escuches del Padre, creed que lo recibiréis. ¡Wow! ¡Qué poder! Jesús escuchaba las palabras del Padre. Ahora sí, Juan 15, 7. Y aquí te está hablando a ti y a mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Lo leemos de nuevo. Si permanecéis en mí y mis palabras, que son de mi Padre, permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y se os será hecho. ¡Wow! ¡Tremendo! Si permanecéis en mí.
permanecer. ¿Qué es permanecer en las palabras de Jesús? Podemos decir, bueno, si obedecemos, si guardamos los mandamientos, Dios nos bendice. Si obedecemos ciertas reglas, si cumplimos ciertos mandamientos, Él nos bendice. Y no es eso. Si las palabras permanecen en ti. ¿Y qué es eso de que las palabras permanezcan en ti? Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche, la palabra de Cristo more en vosotros. Medio versículo, hasta ahí. La palabra que es del Padre por medio de Jesucristo more, viva en vosotros. ¡Wow! Vivir la palabra viva en tu interior. En abundancia. Llenarte de esa palabra y que esa palabra abunde, pero que viva allí. Es esa palabra que está en tu interior. Es esa palabra que tú oís. Esa palabra que oís del Padre. Esa palabra que llega a tus oídos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido alguna vez a una fiesta? Y la música fuerte toda la noche. Y tú te vas a la cama y oís la música, ¿sí o no? Sigue en tu mente esa música, sigue en tu mente. Y no descansás bien porque la música sigue y sigue en tu mente. Esto es lo que quiere decir este versículo. Y el permanecer en las palabras. Y que las palabras permanezcan en ti. Es esa música en tus oídos, es ese versículo que permanece en tus oídos. Y en ese momento donde tú tienes que tomar una decisión en esa circunstancia, es como aquella música, escuchás a Dios. Escuchás a Dios. Que esto abunde en tu interior. ¿Para qué? Para que fluya hacia afuera y sea una fuente de vida eterna, hermano. Jesús, cuando decía, yo escucho al Padre, Jesús se había llenado de pequeño de las palabras del Padre. Porque Jesús dijo, recuerden lo que veo de mi Padre. ¿Y cómo lo veía Jesús? Lo veía en la palabra. Lucas, en el capítulo 2. Poco se dice de la infancia de Jesús. Podemos encontrar algunas cosas en el libro de Santiago, pues Santiago era el medio hermano de Jesús, Jacobo. Recuerden, ¿sí? Y se dice algunas cosas de su niñez. En el capítulo 2, en el verso 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Escuche, Jesús crecía en estatura. Él se desarrollaba físicamente y crecía en la sabiduría de Dios. ¿Sabe cómo usted crece en la sabiduría de Dios? Proverbios capítulo 4, verso 20. En adelante. Usted debe estar atento a la palabra de Dios y para estar atento a la palabra de Dios la tiene que poner delante de sus ojos y en su corazón. En sus ojos, sus oídos y su corazón usted la tiene que tener delante, la tiene que hablar para que esta palabra entre en su corazón. ¿Y qué dice? Esa palabra es vida para todo tu cuerpo. Jesús crecía en la sabiduría. Esa palabra viva le hablaba a Jesús. Él crecía, verso 40 del mismo capítulo 2 de Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Qué dice? Se llenaba. Pasaba tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios? No es un secreto que Dios te hable. No es algo para pocos que Dios te hable.
No es para algunos escogidos que Dios te habla. Te hable. No, 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 no. Escuche, esto es para ti y es para mí. Es para todo creyente nacido de nuevo en Dios. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Eso tiene que quedar arraigado en tu corazón y en mi corazón. No las hablo por mi propia cuenta. Usted sabe que cuando llega un momento allí donde va a haber algo, una situación, algo va a suceder, sabe que cuando usted más necesita la palabra y usted no va a tener tiempo para orar, para arrodillarse, para llamar al pastor, ¿qué hago en esta situación? No, no, escuche, es ese momento. Allí es esa situación y es ahí donde tú necesitas la guía de Dios. Las palabras que yo hablo, si tú te llenas de esas palabras, estás pasando una situación difícil, debes allí soltar esa palabra, porque Dios te va a hablar a ti. Es como una música en mis oídos, es como algo que va a fluir desde mi interior y te va a enseñar a callar y a quedarte quieto. Recuerden, Jesús allí en Marcos, en el capítulo 11, Él entró allí a Jerusalén, vio todo ese show, ese negocio, vio todo eso y fíjese que Jesús en su interior, cómo se sentía. Le hervía la sangre a Jesús. Y sin embargo, Él dice que habiendo mirado alrededor todas las cosas, se fue. Dios te va a enseñar también a callar. Hay momentos para hablar, momentos para callar. Una vez hablaba una hermana en la iglesia y decía tanta cosa y tanta cosa que yo ya la iba a reprender de alguna manera por medio del Espíritu. Obviamente, exhortándola por medio de la palabra. Pero saben, en ese momento allí el Espíritu Santo como música a mis oídos me habló y dijo: no reprendas al necio, te encarnecerá. Y dicho y hecho, una hermana comenzó a hablar con esta hermana y se armó un lío bárbaro. Entonces Dios te va a enseñar un momento para callar, un momento para hablar. Te va a mostrar esas palabras que debes soltar a esa situación. Jesús recibe estas palabras, hermano, y era un árbol. Lo podés usar como ilustración para decir el pueblo de Israel eran como esas hojas, bla, bla. Sí, podés hacerlo, podés predicar como tú quieras. La Biblia habla de 1000 maneras, la palabra de Dios habla, es como una espada de 2 filos, pero era un árbol, hermano. Era un árbol. Dios le habló por medio de la boca de Jesucristo a ese árbol. Porque Dios conoce el árbol que no daba fruto. Y le dijo a todo árbol de fruto. ¿Quién estaba en desobediencia? El árbol. Fue un árbol. Con esto no quiere decir que pasen al lado de un árbol y le hablen a los árboles. Capaz que le sacan el permiso de pastor. No, no lo haga. No, hermano, pero sabe una cosa, escuche, la fe de Jesús. Dice el Señor, tengan este tipo de fe, fe en Dios. Pues Dios te va a hablar a ti y te va a dar palabras a tu espíritu y tú las vas a soltar. Y esas palabras van a producir, y vamos a cerrar con Colosenses. Van a producir, mi hermano, van a producir. No hay fe que no produzca, no hay fe que no venga, no hay poder de Dios que no venga. ¿Por qué? Porque Él respalda su palabra cuando viene de Él. Ahora, si Él no te habló, tú no hables, pero si Él te habló, habla. Esos grandes hombres que aún hoy los hay, que son usados para, resucitar muertos. En esas campañas de milagros donde tú ves personas que se sanan, es el Padre que le habla a ellos, hermano. Es el Padre. Recuerdo una campaña del profeta
el profeta Copland, estaba predicando una palabra y dijo, esperen, esperen un poco, hay un hombre que se está sanando ahora de cáncer, allí. Y ese hombre pegó un salto y salió corriendo hacia adelante y tenía un bulto, él vomitó y fue sano. ¿Quién le dijo al profeta? Dios Padre. Dios Padre. Y hoy por hoy hay movimiento de ese tipo. El otro día estaba orando por sanidad y estaba orando y dije, en el nombre de Jesús estoy viendo a una mujer que tiene el dolor de un lado derecho de la cabeza y en el oído derecho. Y ayer fui a visitar a una hermana a Las Piedras porque la fui a visitar, hace mucho que no la veía. Y me dice, pastora, usted sabe que tenía del lado derecho un dolor y no estaba escuchando bien y fui sanada. Gloria a Dios. ¿Quién te lo dice? El Padre. Pero no es para jactarse, no es para que tú digas, qué tremendo, como Dios me sanó. No, no, no. Eso es para que se glorifique el Señor Jesús por medio de tu boca. Amén. ¿Quién hace la obra? El Padre. ¿Cómo? Que mora en ti. ¿De qué manera? Con la palabra de Jesús. ¡Aleluya! Jesús ya lo dijo. Estás autorizado a decirlas. Y vamos a cerrar esto con Colosenses 3:16. Ya lo dijimos recién. Ahora, vamos a volver a leerlo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si estás escuchando allí, que haya sido de total bendición, porque la fe viene por el oír. Los volvemos a repetir los medios de comunicación. Mario los suelta y también van a salir al aire grabados. Así te quedan bien, ¿eh? Por pedidos y horarios de reunión, manda mensaje al 093-364-685. Por pedidos de oración, 093-364-685 y también vía WhatsApp. Pedí amistad al Facebook Ministerio Luis Miravalles. Allí encontrarás materiales y enseñanzas para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalle, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas, mañana a las 6 de la mañana y a las 12 horas. www.radiopalabradefe.com. Y nos vamos diciendo, Dios te ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. chao.